El neoliberalismo es la mercantilización de la vida y en este sentido del agua. Han querido poner el agua como algo de cambio, como algo para acumular, como ese capital que permite esa acumulación para los grandes capitales y las grandes empresas. Muere el capital occidentalizado, muere el autoritarismo del Estado. Perdón, me vi muy panfletario, es decir... ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, jueves 26 de mayo del 2022, presentamos la emisión número 77 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos sobre tensión. Antes de continuar con esta emisión, el equipo que colabora en Diálogos y Debates reconocemos el trabajo periodístico y nos solidarizamos con la casa editorial La Jornada de Oriente. Repudiamos todo acto contra la libertad de expresión en Puebla y exigimos a las autoridades hacer las investigaciones pertinentes. Bueno, continuando con nuestro programa, el crimen contra Cecilia Monzón y los otros 23 probables feminicidios que se han cometido en el estado de Puebla durante este año dejan muy clara la necesidad urgente de poner todos nuestros esfuerzos en contra del sistema patriarcal. El 25 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer y desde aquí decimos alto a los feminicidios. Un abrazo fraterno, solidario a sus familiares. En esta edición también dedicamos nuestro programa a Elena Poniatowska por su cumpleaños número 90. Decía ella, la finalidad de la vida no es prosperar, sino transformarse. Cuando uno se lanza a lo desconocido, se salva. En nuestra primera sección, Memoria Histórica de Nuestra América, recordamos la Revolución de Mayo en Argentina. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En la sección Diálogos y Debates dialogaremos en torno a la privatización genocida, la derecha nos deja sin agua. En nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer, a dónde ir?, Cori nos invita a celebrar el Día Geek. Y cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura, con la invitación, con la mesa de diálogos en defensa del agua y los recursos. La invitada en esta parte es Maru Ochoa. Quédese con nosotros en los próximos 50 minutos y sin más, les invito a recordar nuestra memoria histórica. En 1810, el virreinato del Río de la Plata no difería del resto de las colonias en nuestra América. La tensión causada por el movimiento independentista era ya insoportable, de manera que el movimiento estalló logrando la destrucción de Baltasar Hidalgo de Cisneros, virrey que fue reemplazado por la primera junta de gobierno. Así surge el Estado argentino. El 25 de mayo es una fecha de gran importancia en Argentina y se ha convertido en un símbolo que ha sido retomado por el peronismo, el kirchnerismo, y es hoy un día celebrado por el pueblo argentino. Nuestra América tiene mucho que celebrar el 25 de mayo. Muy bien, con eso terminamos nuestra sección de recordando nuestra memoria histórica. En nuestra segunda sección vamos a dar revista a nuestras noticias que trascienden la coyuntura. En esta ocasión le pedimos a nuestra compañera Cori Esquinca que nos comente cuál es la noticia que tienes hoy para nosotros, Cori. Hola a todos, buenas noches. Bueno, pues a mí me llamó la atención esta semana el audio que se filtró de la señorita Carolina Villano, como se apellide, que es la candidata a la gobernatura de Hidalgo. Ella manifestó que en una junta con su gente para la campaña les dijo que pues ignoraran a todos los chairos, no los pelen. La mayoría de este país no sabe leer y solamente entienden con memes. Eso fue lo que ella dijo. Además de eso,
aceptó que en efecto se necesitaba tener una campaña emocional porque saben que no van a ganar. Y dijo, sabemos que en los sexenios pasados ha habido corrupción, pero con la corrupción estábamos mejor. Ya no sabemos qué palabras utilizar para describir a estos personajes. Cada día están peor. El aceptar que ha habido corrupción en Hidalgo por 90 años es verdaderamente grave. Pero además de eso, el despreciar a sus votantes en público, hablando de la campaña, verdaderamente ya es la ignominia. Ya no tenemos, como decía yo, palabras para describir a estos señores. Yo creo que el pronóstico en Pachuca, en Hidalgo, es muy claro. Morena va a ganar y va a arrasar, y tal vez no exactamente porque nosotros tengamos los mejores candidatos, pero porque, como ha dicho el presidente ya varias veces, la oposición es una oposición de risa que verdaderamente cada día está peor. Ese es cuanto. Muchas gracias, Cori. Le pedimos al compañero Víctor Hugo que nos dé su noticia. Ok, bueno, pues la noticia, vamos a retomar un poco los temas económicos que antes tratábamos, y es porque justo se está anunciando que en México el Producto Interno Bruto creció en un 1% en el primer trimestre, principalmente impulsado por la industria y los servicios. Aquí podríamos señalar que uno de los sectores más afectados y que ha tenido, si bien un crecimiento sostenido, pero al igual los precios se han mostrado al alza y generando expectativas de inflación, pues es el sector primario. Por otra parte, pues hay un récord en el Tianguis Turístico de 2022, lo cual quiere decir que se está reactivando la economía en lo turístico, pero los bancos están advirtiendo algo. Hoy sale un anuncio de la Asociación de Banqueros de México donde dice que las personas en México están utilizando más la tarjeta de crédito porque ya no podemos pagar en efectivo, porque ya no nos alcanza. Entonces aquí hay un problema. Durante muchos años la óptica del Banco de México ha sido restringir la oferta monetaria ante presiones inflacionarias para que así, controlando la liquidez, disminuyan los precios o por lo menos se mantengan y las presiones no generen subidas explosivas. Sin embargo, la expansión del sistema de crédito a partir de las tarjetas que ya las entregan en los supermercados como si fueran, no sé, bonos de regalo o cualquier cosa, ya hasta te dicen que son premios. Bueno, cachitos. El caso es que esto está también presionando la inflación, porque si bien no hay la liquidez directa a partir del dinero contante y sonante, pero sí mediante el crédito, y esto puede verse reflejado en unos meses más tarde en incrementos en la cartera vencida. Así que esto también va emparejado con un desplome en el ahorro pensionario, es decir, las personas que tienen o que pueden tomar decisión de aportar más o menos a sus fondos, están decidiendo hacerlo menos porque necesitan más esa liquidez. Así que las presiones inflacionarias en la economía están anunciando probables entornos más adversos en los próximos meses. Sin embargo, algo que alienta es que el consumo se sigue manteniendo, y mientras el consumo se mantenga, pues también habrá presiones desde la demanda para que la producción continúe, y con la política expansiva del gobierno mexicano, pues podemos esperar que estas presiones inflacionarias y el crecimiento pues tengan un entorno, una perspectiva menos pesimista que la que podría haber con las políticas restrictivas neoliberales. Bueno, esperemos que realmente no nos vaya tan mal como aparentemente se plantea, y bueno, esa es la noticia que yo les quiero compartir. Gracias, compañero. Bueno, sin duda, la crisis que dejó la pandemia arrasa a todas las naciones, y pues México tampoco se salva, aún que el presidente pues está lanzando políticas económicas que están reestructurando y están también activando a la economía, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Un mal momento, pero muy bien. Bueno,
Algo bueno tendríamos que tener algún día. Sí. Muy bien. Marco, ¿qué nos tienes hoy? Gracias, Julia. Buenas noches a todas y todos los que nos ven y nos escuchan esta edición de Diálogos y Debates. Yo tengo una noticia que prácticamente sucedió el pasado lunes y una noticia que sí me impresionó toda vez que los restos de Arnoldo Martínez Verdugo, el último líder comunista en México, finalmente pasaron ya a la rotonda de las personas ilustres. En este acto, esta noticia la dieron toda vez que los cadetes del heroico colegio militar trasladaron la urna con sus cenizas y esta urna engalanada con la bandera nacional ¿hasta dónde fue? Hasta el monumento edificado en su honor, un monumento que hicieron específicamente para Arnoldo Martínez Verdugo, mientras la banda de guerra en ese cuerpo entonaba, ya saben todo lo que sucede con la Diana Marciana. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó esa ceremonia de inhumación y homenaje póstumo a quien fuera pieza fundamental en el comienzo de la transición democrática del país y la unificación de las fuerzas progresistas. Estuvieron los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y el de la Marina, José Rafael Ojeda, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y otros funcionarios federales y representantes del Congreso de la Unión en este evento. Esto se realiza 9 años después de la muerte de Arnoldo, los que ya están en este espacio dedicado junto con otros vigentes emblemáticos comunistas. Tal es el caso del líder ferrocarrilero Valentín Campa, luego de que en noviembre de 2019 López Obrador los nombró hombres ilustres mediante un decreto presidencial. Y así se ordenó el traslado a este sitio. En este evento estuvo como invitada, obviamente especial, la viuda, doña Marta Recasens Díaz de León. Y ella hizo un discurso bastante largo, por cierto, 20 minutos de discurso en un evento de esta naturaleza, en donde hizo un resumen de la vida de Arnoldo Verdugo, deja para la ya. Ahora tenemos a un dirigente emblemático en la rotonda de los vecinos. Muchas gracias, esta es mi noticia. Gracias, Marco, honor a quien honor merece. La historia tiene que recordar a esos héroes que transformaron en su momento histórico. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora pasamos a nuestra tercera sección, ¿ya? Diálogos y debates. La privatización genocida, la derecha nos deja sin agua. Bueno, ¿qué nos dices, Cori, respecto a las privatizaciones genocidas y a la derecha que nos deja sin agua? Ha estado en las noticias el caso de Querétaro, que acaban de privatizar el agua, además de que modificaron su ley de aguas estatales. Esta corriente neoliberal empezó en la década de los 90 y ha tenido distintas modalidades entre operadoras privadas, asociaciones público-privadas y concesiones directas. Todas estas, se hizo un análisis por ahí de 2020 en el que nosotros nos dimos cuenta de que estos servicios privados están en por lo menos 15 países y a ninguno le ha ido bien con el sistema privado del agua. ¿Por qué? Pues porque la lógica es de lucro, persiguen los monopolios y capturan a los estados y los ponen en una situación de sometimiento porque pues amagan con dejar de dar el servicio. Los estados del país que ahorita están con el agua privatizada son Sonora, Coahuila, Veracruz, una parte de la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Morelos y Aguascalientes.
Esos 6 estados, además de eso, no han publicado sus leyes sobre el derecho humano al agua. La situación es grave porque estamos viendo que las demandas se han aumentado en contra de estas empresas y estamos buscando que resarzan los daños porque en muchas no dan el servicio completo, no dan el agua potable, no dan el drenaje y tampoco dan el saneamiento. En el caso del saneamiento, la situación se pone todavía más grave porque no nada más se falta a la salud, sino también se contamina el medio ambiente. Entonces, esta falta de acción política de parte de estos estados, verdaderamente no nada más falta a los principios de progresividad y de mejora de la calidad de vida, sino que ya es un asunto de corrupción muy grande, porque no tenemos, como son empresas privadas, no tenemos conocimiento de qué está pasando con las ganancias, con lo que no están ellos invirtiendo en la infraestructura del agua y sobre todo con el abastecimiento de agua potable en zonas más pobres. Ahí es donde el caso es más grave porque pues, a la gente no tiene para manifestarse en contra de estas empresas. La tendencia yo creo que tenemos que cambiarla, tenemos que revertirla, el agua tiene que ser nacional, es el líquido más vital. Si nos queda claro por qué el petróleo tiene que ser nacional, imagínense el agua, nosotros no viviríamos un día sin ella. Entonces, como un derecho humano ya en la Constitución Federal, deberíamos de exigir en cada uno de estos estados que se republiquen, regresen al Estado estas empresas, que nos den cuentas de cuánto han gastado, cuánto han invertido y cuánto han ganado, y sobre todo que se le dé voz a los pueblos que el día de hoy están pues demandando acciones en contra de estas empresas. Les cuento. Muchas gracias, Cori. Le pedimos al compañero Marco que si tiene algo que contarnos acerca de la privatización del agua y la derecha. Pues esa derecha que siempre privatiza, no solamente el agua, privatiza todo, el aire, el suelo, en fin, los bienes, los energéticos, alimentos, en fin. Hay una situación que en México tiene el acceso al agua potable, es subrayo. El agua potable es un derecho humano consagrado en la Constitución, no es algo que dijéramos nosotros, no, pues estamos luchando para que se incluya en la Constitución y todo eso. ¿Por qué? Pues porque en los hechos presenta todo un aspecto de un privilegio del cual quedan excluidos millones de personas, no solamente en México, sino en el mundo. Esa es la situación. Pero, por ejemplo, en el caso de México, tenemos datos duros con respecto a la situación del agua. El 90% de los habitantes efectivamente cuenta con una toma de agua en sus domicilios, pero de ese 90%, el 64% recibe solamente el agua de manera diaria y de mala calidad y deficiente, e incluso, en fin, de tal manera que se ha provocado que cuando abastecen el agua tiene 3 características. Es cara, es mala, ¿sí? Y es insuficiente. Estas 3 características han provocado obviamente grandes movimientos sociales en nuestro país. Quisiera yo solamente señalar, por ejemplo, lo que durante 34 días, diferentes organizaciones y colectivos de Puebla, de Tlaxcala, de Veracruz, de la Ciudad de México, de Morelos, de Oaxaca, de Guerrero y de Querétaro, integraron algo que le llamaron la Caravana por el Agua y por la Vida. Pueblos unidos contra el despojo capitalista. Así se realizó esta caravana, y sobre todo para visibilizar las luchas en todo el mundo, en el
marco del Día Internacional del Agua, que pasó, y sobre todo para señalar las atrocidades de las empresas capitalistas, nacionales y extranjeras, o combinadas, como ya las conocemos, Nestlé, Danone, Bonafó, las empresas refresqueras, Coca-Cola, las cerveceras, etcétera, que han provocado, obviamente, una forma de posesionarse por las buenas o por las malas, o combinado también, engañando a la población y en otras ocasiones engañando a las autoridades para poder tener concesiones de agua. Y situación de estas concesiones suman cientos, si no es que miles de concesiones a estas empresas, y lo que ha provocado que quienes más necesitan el agua, pues están sufriendo problemas bastante complejos. Esta cuestión ha querido legislarse en el Congreso de la Unión, no se ha podido. Los intereses son muchos. Regularmente hay una ley federal de aguas que requiere de implementarse y poner en orden la situación del consumo del agua, tanto para ciudades como para el campo, en sus diferentes actividades y modalidades. Cuando se ha empezado a tocar estos temas, inmediatamente los empresarios hacen ese tipo de trabajo en el Congreso, buscando la manera de que esto no llegue a tocarse a tal motivo. Entonces, este es un problema. La Ley Federal del Agua, a pesar de que la Constitución lo tenemos ya prácticamente impreso, pues, ya es constitucional el derecho humano al agua, y entonces nos ha provocado últimamente bastantes graves. Recordemos, nosotros aquí en Puebla tuvimos un problema o tenemos todavía un problema bastante grave, el caso de Bonafó, esta empresa que incluso los pobladores de diferentes localidades tomaron la empresa, hicieron una casa en donde daban cursos, empezó a generarse todo un ambiente hasta que fueron buscados por parte del gobierno estatal, sobre todo, para quitarlos de ese lugar y que la empresa recobrara sus beneficios que hay. Esto es lo que yo puedo hacer como comentarios, y es muy grave el tema del agua. Yo creo que lo vamos a seguir tocando ahora con nuestra invitada especial, la doctora Ochoa, y yo creo que vamos a platicar, y ella que nos y toda esta información que de pronto nosotros decimos cuando queremos entrar a la cuestión del agua. Hay tantas cosas en las cuales se privatiza en nuestro país, pero el agua ya está siendo una situación bastante grave. Eso es lo que puedo comentar, Lluvia. Muchas gracias, Marco. Vic, ¿qué nos tienes? ¿Qué nos dices tú? Bueno, pues sí, la derecha tiene como característica, al menos en los últimos años, en el periodo que se ha denominado como neoliberal, la característica de privatizarlo todo. Por ahí en tono socarrón se dice que no venden a su madre porque nadie se las compra, y no dista mucho de la realidad, porque ellos buscan siempre obtener beneficios económicos de cosas que son en realidad derechos. El agua, por ejemplo, es probablemente el que ha tenido las peores consecuencias. Lo vemos respecto al fracking, lo vemos con las concesiones que hacen a empresas para el abastecimiento de agua. Y aquí algo muy importante, en economía se han dedicado ya bastantes estudios a este tipo de bienes, a los bienes públicos, y una de las características que se señalan en los estudios económicos es que este tipo de bienes tienen un nivel de costos bastante elevado. Es complicado, es caro llevar agua de calidad hacia todos los usuarios, y este encarecimiento de los costos implica que sus rendimientos
estén por debajo de otros negocios similares o de similar inversión en el mercado. De manera que la única manera de hacerlos verdaderamente rentables es cuando hay un subsidio por parte del Estado hacia los privados. Entonces aquí surge la pregunta, ¿por qué en negocios que no son rentables le entran los privados? Estoy hablando del agua, pero implica también aquí un posible análisis sobre la electricidad. Hay varias formas por las cuales los privados pueden ser competitivos, cualquiera que signifique esto, competitivo. Y es que cuando ingresan compañías como Concesiones Integrales en Puebla y ofrecen las perlas de la Virgen, mejorar el servicio, porque bueno, se aprovechan también de un descontento. A partir de los años 80, se inicia un descuido sistemático de los servicios de agua. Entonces, este descuido sistemático de los servicios de agua implica que se le invierte menos y el servicio es cada vez más deficiente. La gente se queja porque obviamente te llega el agua amarilla o te llega en tandas, etc. Entonces, cuando esto sucede, pues las empresas aquí toman un discurso redentor, de aquí nosotros te vamos a salvar porque la empresa privada se hace bien las cosas, el Estado no. Pero dado que se ha comprobado que no es rentable hacerlo bien más que desde el punto de vista del Estado, porque el Estado teóricamente no busca ningún beneficio pecuniario, sino lo que busca es la satisfacción de necesidades de la población, cosa distinta de las empresas. Entonces, cuando entra una empresa y se da cuenta que no puede obtener la cantidad de beneficios que quisiera o que podría obtener en una inversión de similar tamaño en otra industria, entonces para compensar esas ganancias empiezan a faltar a sus compromisos. Tandean el agua, esto les reduce costos de electricidad, no dan mantenimiento y hay fugas todo el tiempo. Hay cerca del 40% de agua desperdiciada por fugas. No limpian el agua. La ley dice que el agua, una vez que es utilizada por nosotros en los hogares, llega al drenaje y antes de ser descargada en los ríos, tiene que ser tratada. Y entonces cuando las empresas lo operan, pues el precio que se paga no les permite tener un margen de ganancia suficiente. No es que no alcance, sí alcanza. Si lo hiciera el Estado, alcanzaría. El problema es que ellos no están acostumbrados a recibir ese nivel de ganancias, si lo quieren hacer insaciables. Entonces esto dota a los bienes públicos de características de corrupción, porque además que no tiene una concesión para surtir de agua a una ciudad, eso es porque es amigo de alguien, como dice el presidente, tiene buenas agarraderas. Entonces aquí se conjugan muchas cosas que nos llevan a entender de manera clara cómo funciona el neoliberalismo, la economía de los cuates. Entonces es terrible lo que sucede porque quien sale perdiendo pues somos los ciudadanos, que tenemos que conformarnos con un servicio de pésima calidad, carísimo, y donde tienes que estar esperando que el agua te llegue X día para poder utilizarla, o lavar en la noche para que te esté cayendo el agua, o un montón de cosas. Por ejemplo, uno abre la llave en cualquier otro país y puedes tomar agua de ahí porque es confiable. Aquí no. En teoría debe venir potable del grifo, pero como no nos llega siempre, suponiendo que llegase potable el agua, dado que la tenemos que almacenar en tinacos, ahí pierde su potabilidad. Entonces, bueno, hay muchas situaciones que nos dicen que el servicio, cuando se privatiza, es todo aquello que nos habían dicho que hacía el Estado. Es realmente inoperante, caro, inservible, ineficiente. Entonces solo sirve para enriquecer a unos cuantos. El neoliberalismo es la mercantilización de los servicios, de la vida, ¿no? Así podríamos resumir las políticas neoliberales. Cori, ¿qué nos dices para poder cerrar esta sección? Nada más quería decirle a la gente que nos escucha que no es tan
tan antiguo como deberíamos de pensar el derecho al agua. Es increíble. De hecho, estas concesiones de agua se dieron antes de que nosotros tuviéramos derecho al agua potable. El derecho al agua potable viene del 2002, cuando en una sesión de la ONU, en el Comité de Derechos Económicos, no de salud, de derechos económicos, se habla de que los pueblos deben disponer de agua que sea suficiente, salubre, aceptable. O sea, suficiente significa que no te la manden por tandeo, ¿no? Aceptable, que no venga negra. Accesible, que no tengas que caminar 3 kilómetros para llegar al agua. Y asequible, que no te cueste un dineral. O sea, eso es lo que se intentaba hacer en la ley. Eso es lo que dice la modificación del artículo 4 constitucional que se hizo hasta el 2010. O sea, estamos hablando de un atraso en nuestros derechos del agua muy significativos, porque estamos diciendo, si tú les diste estas concesiones de 30, 40, 50 años en los 90, para cuando les cambiaste la ley, ellos ya tenían sus concesiones. Y entonces pueden decirte, pues no te cumplo, pero discúlpame, esto es una garantía individual y me la tienes que cumplir, quieras que no. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que demandar que el Estado funja como nuestra defensa y que le diga a estas compañías, como tú no cumples, te voy a quitar estas concesiones. Eso es lo importante, porque no nada más tenemos que decir lo que ha hecho el sistema neoliberal en nuestra contra, sino lo que podemos hacer nosotros hoy. Tenemos que demandar que se cancelen estas concesiones, como las concesiones que se cancelaron de la minería. Son en detrimento no nada más de la salud, sino del medio ambiente. Cuando no hay drenajes, cuando no hay agua potable, cuando hay tandeo, no hay calidad de vida, ¿no? Lo que está pasando también en la energía, que a la gente que no es constante la energía. Entonces, estamos hablando de que el derecho social, el gobierno social y el gobierno progresista tiene la primera obligación de las garantías individuales. Y ahí está la primera obligación del artículo 4, un derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud y el derecho al agua potable, asequible, accesible, y todo lo demás a lo que nos hemos, ¿cómo se dice? Obligado, ¿no? Que sea el agua, pues nada más aceptable y potable. Es cuanto yo. Muchas gracias, Cori. Y bueno, ya para ir cerrando nuestro programa, nos vamos a nuestra sección de qué ver, qué leer, a dónde ir. Cori nos invita a celebrar el Día Geek. ¿Qué nos dices, Cori? Está muy padre las noticias del Día Geek. Me declaro geek. Soy fan de todo lo que significa sci-fi, anime y costumes y todo esto. Entonces el día 25 de mayo se eligió como el día del evento más importante para que coincidan tres conmemoraciones geek. La primera es la celebración del aniversario del estreno de la película de Star Wars, The New Hope, que es la primera, bueno, la número 4, que ya ven que pasó para la número 4, que fue en 1977. Luego, también es uno de los eventos más importantes dentro del universo de Discworld, que es una saga de libros de fantasía y anime del autor Terry Pratchett. Les recomiendo sus libros, buenísimos. Y mi favorito es el día del festejo en honor a Douglas Adams, que murió un 11 de mayo, pero que decidieron ellos celebrarles el 25 de mayo. Douglas Adams escribió un conjunto de leyes, es la costumbre, un conjunto de novelas de ciencia ficción preciosas que se llaman The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que en español significa como me voy de aventón por toda la galaxia, la autopista galáctica, el homenaje de Douglas Adams. Ahí habla de cómo
especies del universo nos podemos juntar y podemos tener un universo con el que todos convivamos a pesar de ser muy diferentes. Habla de que hoy es el día de la toalla, porque para poder viajar a través del universo uno necesita una toalla para poder escapar a veces, esconderse a veces, descansar a veces. Y lo más interesante es el concepto de estos súper inteligentes y seres súper inteligentes y seres súper conscientes que crean una máquina que sirve para encontrar el porqué del universo y de la vida y de todo lo demás. Entonces pasan 7 millones de años buscando las respuestas del porqué de la vida y de todo lo demás, y resulta que es el número 42. Esa es la respuesta. Entonces, ahí les dejo, hay 6 libros maravillosos, muy recomendados, están en inglés y en español en casi todas las librerías, les va a encantar. Órale, pues ya tenemos un montón de recomendaciones ahí por nuestra compañera Cori, muchísimas gracias. Y ahora sí, vámonos a nuestra última sección, nuestra quinta sección, dialogando con la cultura y el arte. Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial, nuestra compañera María Eugenia Ochoa García, activista social, académica de la UAP, una de las fundadoras de la Asamblea Social del Agua en septiembre del 2013, pues que ha impulsado la lucha por la desprivatización del agua, denunciando los abusos de la empresa y buscando la articulación y también la unidad de diferentes esfuerzos a nivel nacional por una nueva ley general de aguas en México, en Puebla y en todos los estados de la República para que se frenen las privatizaciones y que el agua se redimensione y se confronte al paradigma del agua como una mercancía. Bienvenida, compañera. Esta sección estará a cargo de nuestro compañero Marco, quien hará las preguntas correspondientes. Y bueno, la idea tiene que ver con que va a presentar una mesa los compañeros el día sábado 28, ¿verdad, compañera? Bueno, dejo a cargo al compañero Marco para que te pueda hacer las preguntas correspondientes. Bienvenida. Muchísimas gracias, Lluvia. Gracias a Víctor, que también aquí lo veo, lo saludo. Y a Marco, que me da mucho gusto saludarlo por acá. Gracias por la invitación y adelante, Marco. María Eugenia, hay una situación bastante complicada. Nosotros, como pudiste ver en nuestro debate, hablamos y luego pues decimos algunas cosas un poco dispersas en este sentido. Sin embargo, en Puebla ha sido muy importante la lucha que ha desarrollado la Asamblea Social del Agua. ¿Por qué? Porque se reúnen diferentes personas de diferentes lugares y van conformando toda una fuerza, porque se van haciéndose de información, de experiencias que han tenido y han desarrollado un conjunto de luchas. María Eugenia, a lo mejor la pregunta es un poco ociosa y además me da mucho gusto que estés con nosotros, por supuesto. Y nos puedes decir a la experiencia tuya y la de la Asamblea Social del Agua en este movimiento tan importante que han desarrollado en Puebla, pues esa sería la primera. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, Marco, porque me das la posibilidad de tratar sintéticamente de contarles cuál ha sido esta experiencia en estos 8 años, desde el 2013, vamos a cumplir 9 años 2022. En esta lucha nacimos para enfrentar la privatización del agua. Somos un colectivo que ha reunido en diferentes momentos diferentes personas que están más cercanas a la zona urbana, otras más cercanas al interfaz urbano-rural de lo que es el municipio de Puebla, y que han participado también otros municipios conurbados. Han participado en general más de 60 colonias y han pasado cientos de compañeros y compañeras a formar parte de esta asamblea. Somos un colectivo que funciona de esa manera como asamblea, horizontalmente. Y algo que hemos venido aprendiendo es nuestra relación con el agua,
porque esto sí quiero rescatar por lo que Lluvia decía hace un rato. El neoliberalismo es la mercantilización de la vida y en este sentido del agua. Han querido poner el agua como algo de cambio, como algo para acumular, como ese capital que permite esa acumulación para los grandes capitales y las grandes empresas. Y cuando nosotros llegamos, muchos teníamos nuestra relación con el agua como un bien, pero todavía no lo valorábamos a profundidad así. Planteábamos que con la privatización nos iban a dañar nuestro acceso, nos iban a dañar el precio, el costo que pagábamos por el agua. Pero no teníamos la conciencia del agua ni como un derecho humano, ni plenamente como un bien, y mucho menos como un sujeto vulnerable de derecho. O sea, ver al agua en una relación horizontal, no la teníamos. Y creo que esto es algo fundamental en mi vida y en nuestras vidas como colectivo. Esto es, hemos pasado, y esto ha sido todo un proceso, de defender nuestro derecho humano al agua y confrontarnos con la empresa. Esto ha sido una lucha permanente y no solo de nuestro colectivo. Hay otros colectivos en Puebla, en México, en el mundo, que han tenido y están teniendo esta misma lucha. Cuando tomamos conciencia del agua como derecho humano, Cori hace un rato y tú plantearon todos los elementos que componen el derecho humano al agua y que el México entra en la reforma al artículo 4 en enero del 2012, fíjense ustedes. Y entonces, a partir de ahí se plantea que tiene que haber una nueva ley, porque la ley actual es la Ley de Aguas Nacionales de Salinas de Gortari. Y entonces, esta ley tenía que haber sido reformada mínimo un año después, tenía que haber sido cambiada, porque la Ley de Aguas Nacionales no plantea el agua como un derecho humano. Sin embargo, han pasado más de 8 años y esto no ha sucedido en el país. Es importante que esto suceda. En Puebla se privatiza producto de que la ley de agua en Puebla tampoco contemplaba el derecho humano al agua. Y entonces ese derecho humano está compuesto de que el agua debe ser accesible, suficiente, lo que nos decía Cori, asequible, que el costo no debe sobrepasar lo que dice la Organización Mundial de la Salud, más de lo que sería el 3%, fíjense bien, del ingreso mensual de una familia. Actualmente los costos después de la privatización se han quintuplicado aquí en el municipio de Puebla y en los municipios donde está la empresa de concesiones integrales, además de la problemática que ustedes aquí ya plantearon. Entonces nos hemos confrontado con esto y con otro elemento más, el tema de los cortes de agua y de drenaje también, porque es algo que no se da en toda la República, en los 6 estados, que decía Cori. Esto se da en Puebla sobre todo, no se da en Saltillo, que fue uno de los primeros municipios que se privatizó el agua. Ahí solo cortan el agua, pero aquí cortan el drenaje, que es una situación de salud pública. Nosotros como Asamblea Social del Agua valoramos que se corte el agua más o menos en 100,000 al año, 100,000 cortes de agua y de drenaje al año, que no son declarados, porque SUAPAP no le ha dado seguimiento como debería de hacerlo. Esa ha sido nuestra experiencia, de confrontar, de evaluar y de revalorar nuestra relación con el agua. Tenemos un proceso que yo llamaría de reapropiación social del agua. Esa es nuestra experiencia, Marco. Espero no haberme extendido tanto. Gracias, María Eugenia. Bueno, lo que estás planteando es algo que la gente no conoce, todo lo que se ha hecho históricamente con este movimiento de la Asamblea Social del Agua, y surgen una gran cantidad de preguntas y quisiera yo solamente tocar una. La realidad es que esta modificación a la ley salinista de la Ley de Aguas Nacionales no se ha logrado hacer. ¿Por qué? Porque aún siento, veo o se percibe o se analiza y se concreta ese análisis
en el sentido de que aún todavía no está ese movimiento con la suficiente fuerza, ¿sí?, para modificar esta ley neoliberal, ¿no? Esto, ¿qué opinas en este sentido? ¿Qué hace falta? No solamente, bueno, no solamente privatizan el agua, hay una serie de situaciones de privatización de muchos de los servicios que nosotros tenemos, pero el agua es crucial. No hay agua y entonces es un verdadero espanto en la casa, en la comunidad, en el campo, en fin, en la industria, etcétera, etcétera. Esto es, ¿cuáles son estas, cómo ves estas expectativas para poder resolver estas contradicciones que se tienen? Una ley impuesta, de la cual ya se han agandallado todas las empresas y los gobiernos han cedido en ese sentido, toda vez que la ley lo permite, y por otro lado, aún todavía no hay un movimiento, no solamente local, sino nacional, para poder hacer esto. ¿Cómo lo ves esta cuestión, María Eugenia? Creo que la pregunta que haces, Marco, es crucial y es un desafío para todos los movimientos, para el movimiento social, pero también es un gran desafío para los sujetos políticos en nuestro país, a todos los niveles. Y creo que hay un tema de correlación de fuerzas que debemos llevar a cabo, que debemos fortalecer con la articulación desde todos los espacios que confluyamos en este sentido de salvaguardar la vida. Y en este sentido que hay un espíritu, ha sido planteado por la Cuarta Transformación, y creo que está ahí puesto, está planteado, pero para que eso pueda ser realidad y traducirse en un Congreso como la legislatura actual, falta tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la correlación de fuerzas en el Congreso que había en la 64ª legislatura era una correlación de fuerzas que podría haber favorecido más a que contáramos hoy con una ley general de agua. Y eso te lo digo porque formamos parte de la Coordinadora Nacional Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida. Y desde ahí hicimos ya una iniciativa ciudadana de ley de aguas. Tuvimos durante todo el 2020 un debate y un acercamiento desde 4 propuestas que se hicieron desde el grupo político de Morena, desde el grupo del Partido del Trabajo, desde una ley que se conformó en diferentes foros en todos los estados de la República y se hizo una propuesta y obviamente la iniciativa ciudadana de agua para todos. Llegamos a un predictamen, pero la correlación que había en la Comisión de Recursos Hidráulicos no dio para eso. ¿Esto qué requiere? Lo que tú decías, un movimiento social fuerte, un movimiento social movilizado, un movimiento social que pueda presionar y que pueda lograr este cambio. Creo que es una correlación que también lleva a hacer un análisis en todo lo que sería la clase política, los sujetos políticos, de lo que deberíamos articular y hacer para lograr este cambio. Y esto me lleva a que se puede, porque en el caso de Puebla, hace un rato Cori decía, no se han logrado los cambios en las constituciones de los estados. En Puebla lo logramos, pero lo logramos, Cori, hasta el 2017. Fue hasta marzo del 2017 que logramos que se reformara el artículo 12 de la Constitución del Estado de Puebla para que el agua fuera considerada un derecho humano. Y nos la fueron prorrateando, sobre todo los panistas, que no querían para nada que esto pasara. Querían que pasara, pero que sin participación ciudadana y sin respeto a lo que serían los pueblos originarios, por ejemplo. Logramos que pasara textual, como por lo menos el artículo 4 de la Constitución Federal. Entonces se puede si hay una confluencia de fuerzas sociales y fuerzas políticas, porque en ese momento hubo gobiernos municipales que se posicionaron y demandaron esta reforma también junto con las organizaciones sociales. Entonces considero que igual como en los diferentes casos de privatización que existen en los 6 estados que nos narraba Cori también, junto con Puebla, porque son los que quedan,
y aquí les quiero dar otra información que es muy lamentable. Acaba de pasar en Querétaro que aprobaron en fast track de la noche a la mañana una ley de agua privatizadora, cuando creeríamos que en estos momentos esto ya no debería de ocurrir. Pero sigue ocurriendo. ¿Por qué? Porque tenemos todavía el marco de una ley de aguas nacionales que es privatizadora. Entonces necesitamos con urgencia organizarnos, reflexionar, difundir todo esto para que logremos ese cambio en la correlación de fuerzas. Gracias María Eugenia. Yo creo que estás ahora sí poniendo en claro muchas situaciones y algunos oscuros ya se ven con mucha claridad. Esto que nos estás diciendo, si alguno de los compañeros panelistas quiere hacerle a María Eugenia una pregunta, pues adelante, no hay problema. Yo creo que se trata no solamente de que yo platique con una gran amiga, con María Eugenia, sino que todos intervengamos en este sentido. Yo solamente, finalmente, voy a hacer una última pregunta, María Eugenia. Efectivamente, yo creo que mucho hemos avanzado socialmente desde el 2018, a partir del 2018, este gran movimiento que llevó Morena y que llevó al gobierno al actual presidente, y que él hizo un programa de gobierno llama 4. Dentro de ello, incluso durante todos estos últimos 3 años y cachito, se han venido planteando en diferentes lugares, sobre todo en esos espacios que ahora se hace como especie de gobierno abierto. Yo así le llamo más o menos estas mañaneras, la forma de gobierno abierto en donde van y preguntan y reclaman, etcétera. Y en varias ocasiones de las mañaneras se han tocado estos temas. Yo he notado cierto giro, como no querer tocar esta situación de la necesidad de hacer una reformulación a la Ley de Aguas Nacionales. En este sentido, yo no quiero tocarlo en ese sentido, pero sí quisiera conocer la opinión, si efectivamente necesitamos una 5T o necesitamos algo más fuerte, más grande, y que por supuesto requiere una participación de todo más informada del conjunto de la población, de los ciudadanos y de todos los activistas, tener siempre la información al día. ¿Qué opinas de esta cuestión, María Eugenia? Y si algún panelista quiere hacer una pregunta o varias preguntas, estamos todavía en los tiempos de nuestro. Sí. Pues yo opino que debe haber una confluencia. Se han dado, por ejemplo, ya manifestaciones de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en el tema, desde que comenzó su gobierno, en el tema de la desprivatización. Pues él ha planteado que desde un inicio está a favor de desprivatizar y más temas estratégicos como el tema del agua. Pero para que esto pueda llevarse a la práctica y se pueda operativizar, obviamente tiene que haber el cambio de una ley. Para esto se requiere forzosamente que haya esta movilización, que es lo que hablábamos desde hace un rato. Fíjate que hay un programa nacional hídrico que precisamente es de este gobierno, de la Cuarta Transformación. Si tú analizas el programa nacional hídrico, te das cuenta que es un programa totalmente desprivatizador y totalmente orientado a ubicar al agua en su justa dimensión. El agua como un derecho humano, pero mucho más allá, como un bien común, como un bien público y como un sujeto de derecho. Poner el paradigma de los ciclos de la vida, del ciclo de regeneración del agua por encima de cualquier cuestión de mercado. Y este programa está ahí para ser ejecutado por los órganos institucionales de este gobierno, que son ¿quiénes? La Secretaría de Medio Ambiente y Conagua. Sin embargo,
la ley de aguas nacionales como está actualmente no funciona para operativizar este programa. Entonces, por ello es tan importante y tan necesaria otra ley, porque se dan ambigüedades y se dice una cosa aquí, pero se hace otra. Hace un rato Corina decía, ya se dieron las concesiones, están ahí. Entonces, una nueva ley general de agua plantearía un análisis y una revisión de todas las concesiones. Actualmente se están revisando algunas, pero tendríamos que pasar la lupa por todas las concesiones para ver cuáles violan todos estos procesos de regeneración del agua y cuáles violan los procesos del derecho humano al agua. O sea, todo está articulado. Entonces, considero que esta cuarta transformación en el ámbito del agua va a poder ser posible con la confluencia informada, organizada, tanto de los actores políticos como de los sujetos sociales. Y que sobre todo los sujetos sociales aquí somos, pienso, estratégicos en este ámbito. Ahí me quedaría yo, pero en el caso del municipio de Puebla, que siempre me voy para allá, considero que, por ejemplo, en el actuar de Morena, en lo que es el ámbito municipal, se hicieron dos cuestiones que fueron fundamentales y que nosotros exigimos desde un principio. Una, que fue que se dictaminara, que se evaluara en ese dictamen el procedimiento y lo que hizo Concesiones Integrales, que se da en llamar Agua de Puebla para Todos, imagínense ustedes. Y entonces sale reprobada Concesiones Integrales. El dictamen plantea que tanto social, financiera, jurídicamente, Concesiones Integrales se tiene que ir, que hay que desprivatizar y remunicipalizar. Este dictamen se dio a conocer en junio del 2019 y se pasó al Congreso del Estado y se mandó al gobierno del Estado. Y luego, el Poremú fue reformado unos meses antes de que se fuera el gobierno de Morena y se reforma para plantear que el agua es un derecho humano y que por lo tanto deben quedar prohibidos los cortes de agua y los cortes de drenaje. Esto a la fecha no se cumple. Entonces, hay cambios, incluso se puede cambiar el marco institucional, pero si esto no hay una fuerza y una disponibilidad de hacer que se cumpla, no se cumple. Este es un tema que queda en el debate y que es importante y que precisamente estamos organizándonos como sociedad para hacer este planteamiento en un futuro foro, del cual les voy a informar también. Muchísimas gracias, Maru. María Eugenia, nada más una cuestión, invítanos a las reuniones de la Asamblea Social del Agua, por favor. ¿En dónde son? ¿Cuándo son? ¿A qué hora son? Para que podamos a través de este pequeño espacio modestamente invitar a los ciudadanos a participar y puedan presentarse ahí sus quejas. Claro, y antes, sobre todo, las queremos y los queremos invitar a nuestro foro que se va a llevar a cabo el próximo sábado 28 de mayo a partir de las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana nos damos cita, fíjense ustedes, en el auditorio del SUNTUAP, el Sindicato Único de Trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que está ubicado en Vaquerías, ahí cerca del Mercado Independencia. A las 11 de la mañana se va a participar con una introducción, una presentación y luego con 8 ponencias. ¿Por qué tantas ponencias? Porque ya vieron ustedes en el debate, lo hicieron, es un tema que hay que profundizar y demás. ¿Cómo titulamos este foro? Lo titulamos Diálogos en Defensa del Agua y los Recursos. En ese sentido, vamos a tener 8 participaciones. La primera, con el compañero Francisco Castillo Montemayor, que nos va a hablar sobre la experiencia de la privatización del agua, que tiene que ver con este negocio del agua en Puebla. Luego nos va a acompañar el compañero René Sánchez Galindo, que ha impulsado y encabezado una acción colectiva
para defender los derechos de la ciudadanía, sobre todo en torno a la calidad del agua. Estamos pagando el tratamiento del agua y esto no se da. De esto nos va a hablar el compañero René. Luego también nos va a hablar el compañero Aurelio Fernández de Cupreder, que nos va a hablar del tema de la integralidad en la gestión del agua, que es toda esta complejidad. Luego también nos va a hablar mi maestro Francisco Vélez Pliego, él de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él nos va a hablar sobre toda la problematización que implica lo que sería la zona metropolitana, el manejo y la gestión del agua. Todas estas aristas que tendríamos que analizar. Luego también va a hablar el compañero Manuel Bruno de la Asociación de Extrabajadores del SUAPAP, que nos va a hablar sobre la problemática laboral y su relación con el agua. Luego va su servidora de la Asamblea Social del Agua, que vamos a hablar sobre el buen gobierno del agua. También nuestro compañero Luis, que nos va a hablar sobre la gestión comunitaria del agua. Y va a cerrar el compañero Pedro Moctezuma Barragán, quien nos va a hablar de Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida, quien nos va a hablar sobre la Ley General de Agua que todas y todos queremos y todo lo que esto implicaría en el país. Después habrá un espacio de preguntas y respuestas y de ahí se van a conjuntar una serie de acuerdos, porque lo que estamos viendo es cómo mantenemos estos diálogos y proyectamos la construcción de propuestas. Esto a partir, como ustedes ya lo habrán leído, de un manifiesto que sale publicado en la Jornada de Oriente este lunes 23 de mayo, donde hablamos precisamente de esto, de los diálogos en defensa del agua y los recursos. Esta es la invitación y pues la que tú decías de la Asamblea Social del Agua, nos reunimos todos los martes a las 5 de la tarde en la Unidad Guadalupe, ya yendo por el sur de la ciudad, en el Salón Multiusos. Ahí les esperamos. Gracias. Gracias, María Eugenia. Mira, ya los tiempos están, se nos hizo acordeón el tiempo, pero yo creo que nos dejaste picados, porque necesitamos seguir dialogando sobre esta situación, informándonos más, incluso de los resultados del foro. Y te quiero agradecer, María Eugenia, tu presencia y tu experiencia que tienes en esta lucha de clases, en donde el agua como sujeto, ¿sí? Un sujeto de lucha de clases debe de estar dentro del conjunto de los derechos de la naturaleza. Esto forma parte, obviamente, de todo un proceso de vida. El agua es vida y aguas. Muchas gracias, María Eugenia. Con esto le doy la palabra a Lluvia para que nos despida ya del programa. Perdón, Lluvia, un poquito colgados de tiempo, pero muy interesante. Gracias. Muy bien, sí. Mario. Muchísimas gracias, compañera Maru. Y bueno, pues quedamos invitados al evento interdisciplinario donde diversos colectivos, diferentes referentes hablarán sobre este tema tan importante que tiene que ver con dialogando en defensa del agua y los recursos, que se llevará a cabo este sábado 28 de mayo a las 11 de la mañana en Vaquerías, decía la compañera. Y pues quedan todos invitados para conocer sobre esta problemática, hacer diferentes reflexiones. Sin duda se quedan varios temas en el tintero. Esperemos que la compañera quede invitada para otra reflexión, para que nos comparta sobre este tema muy importante. Y bueno, pues despedimos así nuestro programa Diálogos y Debates en el programa número 77. Y les esperamos el próximo jueves en punto de las 7 de la tarde en este programa para reflexionar y hablar sobre procesos coyunturales que valen la pena reflexionar todas y todos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, Cori, Marco, Víctor, Maru. Un abrazo, muchas gracias. Hasta la próxima. Cuídense.